La ISO, lo que quiero hacer referencia es que se utiliza para tuberías milimétricas, ¿ok? La referencia de esta tubería es que se utiliza con su diámetro externo, que es milimétrica, mientras que tenemos otra tubería que realmente es como nosotros la utilizamos, en pulgadas, que es la norma ASTM. Esta norma ASTM no coincide en sus diámetros con la norma ISO. Yo puedo tener una tubería de 4 pulgadas ASTM y una tubería de 110 ISO, y no van a coincidir porque son diferentes sistemas y la ASTM es un poco más grande que la tubería ISO. Entonces, cuando nos referimos a la tubería, a la selección de tubería, tengo que tener en cuenta realmente con cuál de las dos normas se ha fabricado la tubería. Posteriormente, el diámetro, existen diámetros muy pequeños de 16 milímetros hasta un proyecto que justo se está desarrollando con Sedapati de 2500 milímetros de diámetro. El espesor va de la mano con lo que es la presión. ¿Por qué? Porque mientras más gruesa sea la tubería, mayor es la presión que va a soportar, ¿ok? Y mientras menor sea la presión que soporta, significa que menor es el espesor de la pared del tubo. Entonces, la presión y el espesor de pared siempre van a estar unidos de la mano uno del otro, ¿vale? Entonces, luego tenemos la colorimetría. La colorimetría de la tubería siempre está en función del rubro al que voy a trabajar. Para gas, siempre se está sugerido lo que es el color amarillo o naranja. Para lo que es saneamiento, tienen naranja. Para lo que es desagüe, tienen azul. Para lo que es agua potable, y también el color negro. Entonces, la única sugerencia que siempre podemos recomendar como profesionales del rubro es que se condicione la tubería de color negro para cuando son tuberías expuestas. ¿Por qué? Porque la protección UV realmente para las tuberías que puedan resistir largo tiempo a la exposición al sol es cuando tienen negro de humo. Entonces, las tuberías negras resisten más que tuberías amarillas, naranjas, rojas, azules. Esos tipos de tuberías de color se degradan muchísimo más rápido que las negras. Entonces, si voy a tener tuberías expuestas, se recomienda que sean negras. La longitud de la tubería siempre es una longitud comercial, no está condicionado a ninguna norma. Si bien es cierto que yo tengo tuberías de 6 o de 12 metros, es porque el transporte, para yo poder trasladar la tubería, nos trae el sorteo de 12 metros. Entonces, si tengo tuberías de 10, voy a llevar 2 metros transportando aire, lo cual no es rentable. Entonces, si bien es cierto, llevo de 12 metros o 2 de 6, y entonces para eso es mucho más comercial transportarla. Pero yo puedo, si soy un comprador y tengo unas condiciones específicas, puedo pedir tuberías de 3 metros, de 15 metros, de 20 metros, en función de lo que yo necesito. ¿Vale? Entonces, ahora entramos de lleno con lo que son los métodos de soldadura. Quiero destacar aquí que lo que yo les voy a explicar sirve para tubería, en principio, lo que es fusión plástica, sirve para fusión de tubería, fusión de membrana, electrofusión, porque son principios básicos de unión, ¿ok? Entonces, dentro de los métodos de soldaduras tenemos lo que son los métodos internos, ¿ok? Y en los métodos internos podemos conseguir lo que es electrofusión, se lo aplican, y dentro de los métodos externos tenemos lo que es soldadura por plato caliente, que es la termofusión a tope, y también podemos conseguir lo que se utiliza para termofusiones de membranas, que son los mismos principios que soplador de aire caliente, uña caliente y extrusión. Sin embargo, la extrusión también se está utilizando actualmente para lo que es la fusión de tuberías. Existen estas nuevas tuberías que son geoestructuradas o ranuradas, entonces que tienen un embone, y ese embone lo sellan con extrusión. Cuando ya son tuberías un poco más grandes, las sellan tanto por dentro como por fuera con extrusión. Si tengo tuberías que tienen una cierta fractura o tienen un cierto rasguño, se podría decir que necesito resanar, la mejor forma de reparar esta tubería es por extrusión. ¿Ok? Los aspectos importantes de la fusión. Esto es lo más importante, ¿ok? Como les digo, aplica para todo lo que es la fusión. Lo primero es que tiene que ser el mismo material, ¿ok? Si yo tengo tuberías de HDPE, que es polietileno de alta densidad, solo se va a fusionar con polietileno de alta densidad. Si yo tengo polietileno
de baja densidad solo se fusiona con polietileno de baja densidad, igual con el PVC, igual con el PP. El principal principio de la fusión plástica es que se fusiona sí y solo sí con ellos mismos. El segundo es la temperatura. La temperatura de fusión de los termoplásticos oscila en un aproximado de 220 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la norma de fusión que vayamos a trabajar, puedo estar unos grados por encima o unos grados por debajo de lo que sería el punto de fusión, pero siempre muy cercano a los 220 grados. Luego tenemos la presión. ¿Por qué es importante la presión? Cuando nosotros vamos a fusionar metales y el metal llega a su punto de fusión, ¿qué ocurre? Yo tengo un metal, lo caliento a su punto de fusión y pasa a estado líquido. Cuando pasa a estado líquido, pues se fusiona fácilmente. Pero los plásticos, cuando llegan a su punto de fusión, pasan en un estado viscoso. Entonces yo necesito una presión adecuada para que ocurra una correcta fusión. Si la presión es poca, pues pasa esto. Y cuando la tubería se someta a alta presión, va a reventar. Y si tengo una presión exagerada, va a pasar esto. Todo lo que calenté rebosó y realmente ¿qué funciona? Nada. ¿Y qué va a ocurrir? Va a reventar. Entonces, las normas han determinado cuánto es la presión que se requiere para fusionar una tubería de acuerdo a su diámetro y de acuerdo a su espesor para que ocurra esto. Hay una suficiente área de fusión. Y por último tenemos los tiempos. ¿Por qué es importante el tiempo? Porque yo necesito calentar una suficiente área que se va a fusionar. Si lo caliento poco, quizás no caliento lo suficiente y no voy a tener una correcta fusión. Si lo caliento demasiado, quizás voy a calentar una suficiente área de fusión que no se va a fusionar, que la voy a ablandar, se va a debilitar y también puedo tender a la cristalización, donde se va a quemar. Entonces tengo que cumplir siempre los tiempos de calentamiento y también los tiempos de enfriamiento, porque después que lo fusione, ¿qué pasa? Que como todo elemento tiene a su naturalidad, y si antes que se enfríe yo le quito la presión, va a ocurrir esto, va a tender nuevamente a su presión. ¿Ok? Entonces yo necesito cumplir los tiempos, cada uno de estos aspectos. En la termofusión existen, de acuerdo a todas las marcas, existen solo 3 modelos. ¿Ok? Existe un modelo básico donde el operador es quien guía, controla, monitorea y registra lo que hace. Yo registro que cumplí la presión, yo registro que cumplí la temperatura, yo registro que cumplí los tiempos. Pero más allá de lo que él pueda decir, no existe cómo monitorear o supervisar lo que él hace. Posteriormente existe la segunda tecnología, que es los equipos Easy Life, o equipos con registrador de datos, o equipos con data logger. Este tiene un data logger incorporado. En este caso, un poco más de tecnología que te guía, te ayuda, te asiste y te registra lo que estás haciendo. ¿Ok? Entonces él puede registrar que tú cumpliste los parámetros de fusión, tú cumpliste la temperatura, tú cumpliste el tiempo, tú cumpliste cada uno de los procesos. Lo registra y ahí queda. Y luego tenemos la versión CNC, donde el equipo controla, calcula y hace todos los pasos en sucesión de forma automática. La presión de arrastre, que es uno de los principales, es lo principal que tenemos antes de iniciar la función, lo calcula de forma automática. Entonces, el resto, el cálculo de la presión, los tiempos, todo en función de la temperatura ambiente, porque tiene un sensor de temperatura, te va a decir cuánto es la variación del tiempo de enfriamiento, todo lo hace de forma automática. Entonces, existen 3 modelos y les hablo brevemente de las 3 normas que se utilizan. Y la principal es la DBS 2207, una norma altamente utilizada por CEDAPALS. Luego tenemos la ISO 21307, que actualmente la está retomando mucho CEDAPALS, se utiliza mucho para lo que son instalaciones de gas. Y por último tenemos la ASTM 2620, que es una norma que utiliza exagerada presión en la fusión para reducir los tiempos de enfriamiento. Esta norma por lo general se utiliza en mina. ¿Okay? Esta norma trabaja con un poco más del doble de la presión de fusión
pero lo que hace es que yo te inyecto más presión a la hora de la fusión, pero reduzco el tiempo de enfriamiento. ¿Okay? Son una normativa de extrema presión. Por lo general solo lo trabajan en 1000. ¿Ok? Esto, bueno, son aplicaciones que actualmente se utilizan. Actualmente se está utilizando mucho para la pesca, para hacer una especie de mercado de cría de peces, lo que son los reservorios, lo que es el sistema de gas, riego, transporte y fluidificación de materiales. Y bueno, entramos de lleno para refrescar brevemente a lo que son los pasos de pasar a la práctica de lo que es la fusión. Inicialmente, lo que necesitamos es la preparación de la tubería. No mezclemos preparación de la tubería con fusión de la tubería. ¿Ok? La preparación de la tubería son 3 pasos. Que no se les olvide, 3 simples pasos. 1, refrentado. La tubería tiene que tener un corte perfecto de 90 grados. ¿Ok? Para que pueda incidir y fusionarse perfectamente una con otra. Entonces, el primer paso es refrentado, 90 grados. El segundo paso es alineación. La tubería no puede estar más arriba que la otra. La norma te dice que solo el 10% del espesor, pero sin embargo, con estos diámetros pequeños, los espesores son bastante delgados y tiene que quedar casi imperceptible la desalineación. ¿Ok? Y el tercero es la limpieza, obviamente. Ya terminé, está correctamente cortado, está correctamente alineado. Me encargo de hacer con un paño que no se residuo de alcohol isopropílico que se evapora fácilmente. Me encargo de hacer una limpieza de la superficie que voy a funcionar. Esa es la preparación de la tubería. ¿Ok? Posteriormente tenemos el proceso de la termofusión. Este gráfico lo van a ver frecuentemente, que son 5 simples y sencillos pasos. El primero es formación del labio. Hacia arriba es presión, hacia la derecha es tiempo. El primero es un breve tiempo, formo un labio, posteriormente le reduzco la presión para que se siga calentando, porque si lo tengo con presión al plato, para que se forme un labio, y sigue todo el tiempo con presión, pues se da vuelta la tubería. Entonces le inyecto presión para que se forme un labio, posteriormente que se comenzó a formar el labio, lo dejo que se caliente para que se ablande la superficie que voy a fusionar, abro para extraer el plato calefactor y subo la presión de fusión, ahí se forma el labio de la unión y posteriormente un largo tiempo con presión mantengo lo que es la fusión. Eso simplemente es bastante breve y sencillo. Esto es lo que justo les acabo de explicar, que es el primer paso, que es una tubería abierta, se cierra con presión para formar el labio, posteriormente se encarga de lo que es el calentamiento sin presión, abro para extraer el plato, cierro mi tubería de fusión y durante un largo de tiempo con presión mantengo lo que es la fusión de la tubería. Terminando lo que es la fusión, les presentamos 2 nuevos equipos que estamos comercializando actualmente en el mercado, que son los Alfry y son los equipos Remedy. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tienen estos equipos en particular? Son equipos que tienen su propio generador eléctrico, son fácilmente desplazables porque tienen un mando de movimiento y tienen en forma automática los platos, tanto reflectador como calefactor, insertados en el equipo. Así como tienen el plato calefactor, que es para una vez el equipo termina la función, abre y se extrae de forma automática, cada uno de los procesos lo tiene de forma más cómoda e integrada con la unidad. Les traigo también un pequeño video de lo que es socket fusión. En socket fusión se cumplen los mismos aspectos. Utilizo una herramienta de corte donde hago un corte perfecto de 90 grados. Posterior al corte perfecto de 90 grados, hago un biselado, que es quitar una pequeña superficie exterior de 0.2 milímetros. Utilizo un anillo al frío para sujetar la tubería. Esto es un calibrador que me dice hasta dónde va a ingresar la tubería en la fusión.
Una vez que mida con el calibrador, sostengo con el anillo al frío. El anillo al frío es lo que me va a hacer el cierre de la fusión. Enciendo mi plancha y la pongo a la temperatura de fusión y posteriormente la limpieza. Hago la limpieza tanto del accesorio como de la tubería que voy a fusionar. Ingreso la tubería en mi máquina, en las buzolas, que están suficientemente calientes para hacer la energía a través de la plancha. Una vez listo, hago el ingreso y el labio que se forma al ingresar uno con otro tiene que ser aplastado por el anillo al frío. Esto lo cumple la norma ASTM 2620. Cumple el mismo proceso, lo que es el corte perfecto de 90 grados, la alineación con el biselador. Hago la limpieza y simple y sencillamente hago el ingreso uno de otro. ¿Qué no debe incidir allí? Una vez ingrese, no puedo tener giros ni puedo volver a extraer. Es bastante sencillo, se está utilizando actualmente lo que son instalaciones de gas, instalaciones domésticas, y creo que le puede ser de beneficio este contenido. Posteriormente tenemos lo que es electrofusión, que también ustedes van a desarrollar lo que es electrofusión. En electrofusión, para hacérselo un poco más breve, también les tengo un video. Inicialmente comienza con el corte perfecto de 90 grados para que pueda tener la unión cara con cara. Se hace lo que es el biselado para evitar estas porosidades en el extremo de la tubería. Se hace la limpieza correcta de la tubería para posteriormente hacer lo que es el raspado. Se recomienda siempre que el raspado sea con un girador o un raspador de giro orbital. Para demarcar de dónde voy a comenzar a hacer el raspado, utilizo como referencia el accesorio para marcar cuánto va a ingresar el accesorio y hago el raspado de la superficie. Posteriormente hago la limpieza de la superficie ya raspada y del accesorio de forma interna, en ambos extremos, obviamente. Se ingresan y la norma me indica que yo voy a necesitar un alineador. El alineador es una máquina que sujeta ambos extremos para que durante el proceso de electrofusión no vaya a tener un giro o vaya a tener alguna inclinación, y lo asegura. Lo que hizo fue marcar los extremos para ver que no haya ningún giro ni algún buen desplazamiento. Una técnica empleada para asegurarse que no haya errores. Se escanea el código de barras, la máquina de electrofusión me suministra un voltaje durante un tiempo y la resistencia del cobre que está dentro se va a calentar y se va a expandir. Entonces al calentarse, lo blanco deja de desaparecer. Al calentarse, ¿qué ocurre? Me proporciona la temperatura de fusión y al expandirse me genera la presión de fusión. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo una pequeña inclinación, en este lado va a tener mayor presión, pero en este aspecto no va a tener suficiente presión de fusión, y cuando la tubería entre el fluido, por ahí va, a reventar. Entonces, por eso tengo que tener alineadores que me aseguren una perfecta alineación de la tubería. Posteriormente, cuando se hace la fusión, salen dos pines. Esos pines que me aseguran que dentro, cuando ocurrió la electrofusión, existió un acorde de presión de fusión. Si yo no tuve un corte perfecto de 90, sino que tuve un corte angular, cuando se comience a calentar y se comience a expandir, todo el material va a comenzar a rellenar esa parte y no voy a tener una suficiente presión de fusión y va a reventar. Por eso tiene que tener un corte perfecto de 90. Si tengo un raspado excesivo, la tubería va a bailar en el accesorio. Cuando el accesorio se expanda, para buscar la presión de fusión con la temperatura de fusión, pues va a buscar rellenar lo que le falta, no tiene una suficiente presión de fusión y va a reventar. Por eso se recomienda que se utilice un raspador orbital y asimismo se utilice una herramienta de corte donde tiene un corte perfecto de 90 grados y un alineado. ¿Ok?
¿Alguna pregunta hasta acá? Genial. Estos son los equipos que actualmente se utilizan para lo que es la electrofusión de tuberías. Hay equipos en nuestra línea ritmo de hasta 160, 200, 315, 500 y 1600 milímetros. ¿Ok? Cada uno de ellos son bastante ligeros, cómodos y prácticos para la realización de estas funciones. Actualmente nosotros como R Maquinarias estamos proveyendo una marca en electrofusión que se llama Tega, la cual ya está homologada por Sedapal. Es una marca turca que tiene una gran cantidad de accesorios, no tan solo acoples, las cuales ya estamos trayendo en el mercado. Actualmente estamos desarrollando un proyecto en el norte con Quavi, con una empresa que desarrolla todo lo que son líneas y sistemas de tuberías de gas. Y bueno, tiene una gran cantidad de accesorios de electrofusión, que por ahí si llega a existir algún requerimiento o necesidad, los podemos allí ayudar o asistir con cada uno de estos. Entonces bueno, esto ha sido la parte teórica. Vamos con la parte práctica, muchachos. ¿Vale? Ok. Como te digo, este equipo Este es el que yo puse. acaba de llegar. O sea, llegó desde... Bueno, allá porque no está. ¿Cómo está? La terraza de acá. Igual. Vamos a completar. Ya, me dice que le demos vuelta para que no corte tanto. Ahí. La Delta 500 también tiene un accesorio nuevo, que fue la foto que te mandé. Para medición de presión. Pero tenía un logo. Sí, como un número para la medición de presión. ¿Este también tiene? Falta correr eso más para allá. Sí, sí. No importa, ella tiene todavía para abrir un poco más. Sí, pero tiene para abrir. A ustedes vienen allá, Tiene para abrir, pero... otro plato. Acá. Sí. Abre la... Siempre para que siempre... No. Sugerencia, ¿no? Me soy un técnico antiguo y la altura de los tornillos todo igual. Entonces así puede... Ahí está, Pues más o menos tender a que tenga una correcta alineación de tubería. Para que pueda repetir el trato o... Es correcto. La idea es que no se deforme la... Por eso cuando la manera que sea. Y eso ya está calibrado, ya vamos a trabajar.
Y le colocas de acuerdo a la... la norma. Yo le ayudé. De ahí ingresamos la norma. Donde con eso se va a ayudar. Sí. Ahorita, poner eso de movimiento para verificar para que esté todo conectado, todo esté correcto. Y luego, acá cuando te dice presione Enter, no sé si ustedes tiene que presione Enter para presión de RAT. O sea, presionamos Enter y solito la máquina va a hacer la detección de la presión de RAT. Si se dan cuenta, en este momento está mío, ya solito que ya hemos liberado la presión, ya se ha liberado el movimiento de la toque de stop. Entonces, colocamos para el cálculo de la presión de arrastre, solo presiono Enter. Y acá dice presión de arrastre, iniciar. Enter. Solito el equipo, entonces el cálculo. Consulta, si quieres más el parámetro 6 y se mueve. el parámetro. los parámetros ahí de la tubería, si quieres es mal, igual todo ya está soldando Exacto, vas a soldar pero de acuerdo a los parámetros que han mandado. Ajá. Pero ¿cómo te das cuenta de que lo has hecho mal con la formación del labio? Porque si lo pones que es más pequeña o más delgada, el labio no va a tener un comportamiento regular. Entonces ahí va la inspección visual que es posterior a las termofunciones. Bueno. Entonces acá en la misma pantalla pueden visualizar en la parte superior derecha dice arrastre 6 bar, que es la presión que justo calculado, más o menos. ¿Ya? Entonces acá ya el siguiente paso que sigue es el tema del fresado, que es la inserción del plato, perdón, la calentador. Está ahí. Ya está. No, allá. La recomendación, como que parte de seguridad, es que siempre el botón se accione en el momento que ya esté instalado en el ferro alineador. Una vez que ya termine el fresado, presionar el botón, porque igual, ahí presionando ahí no se va a accionar. O sea, todo se va a accionar en el control hidráulico. Pero como medida de seguridad por cualquier eventualidad que pueda suceder. Entonces una vez que ya está enganchado también, porque hice ese enganche, interno, en la parte de abajo, en la conexión con el cilindro, hay un sensor que también si no hace conexión no acciona. ¿Ya? Entonces tener también cuidado con esos sensores porque durante el campo si hay algún mal transporte o algún golpe, se daña el sensor y no van a poder accionar el equipo, entonces van a llamar y decir no funciona. Entonces se debe a esos sensores de protección. el transporte es solamente con la naranjada porque La recomendación también con tema de seguridad es siempre utilizar estas asas laterales para el izaje del ferro alineador. Entonces ya una vez que terminamos esa parte, presionamos para que inicie el fresado. Sí. Es para ver una revisión de cómo va, siempre tiene un promedio mínimo y máximo, ¿no? Claro. Nosotros es una tubería que por Sí, sí. Sí.
El equipo hace un proceso de forma automática, ya no es visible, pero es muy importante cuando no tenemos un equipo CNC. Cuando el equipo está refrendando, él está comiendo con presión. Y si yo de repente bruscamente lo separo, pues va a quedar un lugar donde va a quedar un relieve. Entonces cuando está comiendo, ahí está girando, lo que hago es simplemente le sujeto la presión y deja que siga comiendo. Y posteriormente es que recién lo abro. Entonces cuando está con presión, primero baja la presión y luego posteriormente abro para evitar ese pequeño relieve, que si no es totalmente perfecto y corte, se lo observa. Y cuando yo lo caliente y dé vuelta el labio, pues se va a ver un relieve que el supervisor de calidad te lo va a devolver. Entonces, posteriormente, ¿cómo sabemos que posiblemente ya esté listo? Cuando el hilo es totalmente largo, ¿no? Es totalmente largo, y aquí aprovecho de revisar la tubería. ¿Cómo yo reviso la tubería? Viendo que no tenga burbujas, que no tenga ningún diferente tonalidad o pigmentación. Entonces, porque esto me va a garantizar a mí que yo tengo un buen trabajo. Cuando le hacen pruebas destructivas al labio de termofusión, le van a aplicar las mismas normas que debe resistir la tubería. Es decir, si la tubería debe resistir 16 bares de presión, el labio debe resistir 16 bares de presión. Si la tubería debe resistir una elongación de tanto, el labio igual. Si es de resistir una fuerza de doblez de 200 newtons, el labio igual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las pruebas que le van a aplicar a mis labios son los que debe resistir la tubería. Pero si la tubería está mala y la tubería propiamente no lo resiste, mucho menos lo va a resistir el labio de función. ¿Ok? Entonces, para yo asegurarme que mi trabajo, que es la termofusión, está correcta, tengo que asegurarme que estoy trabajando con un correcto material. ¿Ok? Entonces, hacemos la extracción del reflectador. Hacemos la visualización de que no haya ningún relieve, sin embargo lo hay. ¿Ok? Entonces, nuevamente refrendaríamos. Pero si quieres vamos consultando la alineación. Vamos con el resultado. No puedo volver a representar. ¿Por qué voy a volver a refrentar? Porque la superficie, si pueden ver, no está correctamente limpio. Voy. Mucho mejor. Ahora sí, verificamos alineación. La alineación está ok.
¿Qué está haciendo? Le digo que ya cumplí los pasos, me está elevando la presión hasta mi máxima presión y trabajo, que es algo de 26 bares. Entonces, ¿por qué le eleva la presión? Porque tiene un sensor de movimiento. Entonces, si cuando está en 25, 20 o 26, siente que hay un desplazamiento, significa que la tubería se ha rodado. Entonces, si la tubería se ha rodado, tengo que volver a empezar desde el principio, mover la tubería, presentar, alinear, limpiar y empezar nuevo el ciclo. Entonces, para que cuando no estés en calentamiento o en la fase de fusión y que te vaya a desplazar la tubería, él hace esa prueba de una vez. ¿Okay? Entonces, hay que insertar placa, pero primero en la limpieza, por favor. Otro aspecto muy importante que con este equipo no lo van a percibir, que si bien es cierto que otro equipo en nucleo automático debe tener en cuenta, es que cuando termine el calentamiento y sale el plato calefactor, yo tengo que cerrar. Y cuando cierro, tengo que subir la presión lentamente, ni tan lento ni tan rápido, pero sí tengo que ser pausado a la hora de subir la presión. Que es lo que tiene algunos equipos, que cierran de golpe y ese golpe crea inestabilidad en la fusión. Entonces, el correcto procedimiento de todas las armas es que cierran y progresivamente aumenta la presión para que haya un homogéneo volteo del labio. ¿Listo? Entonces procedemos con el ingreso de mi plato calefactor. Ya, ahí baja el guarda. No, para más. Nosotros le comentamos este equipo es totalmente nuevo, que es lo de los mangueras nuevos, este de cople igual. Aparece, sí, pero ahí ¿Ya bajó todo? sí. ¿Seguro? Ok. ¿Cómo? A ver, practica. Ahí, exacto. Ah, sí, este tiene doble seguro. Tiene que mover uno allá y otro. Exacto. Pero este lo bota de forma automática, ¿correcto? Sí, él con el lo bota automático. A ver, Nada más chico de placa, está la placa. Entonces, paso número 1, ¿cuál es el paso número 1? Formación del labio. Con presión al plato se tiene que formar un determinado labio. Y en este caso, el equipo ya lo ha determinado en función, como tiene un termostato, en función de la temperatura ambiental, ¿okay? Ha determinado cuánto es el tiempo que requiere la formación del labio que tenemos, que requerimos. Por lo general, con las otras máquinas es 100% visual, ¿ok? Entonces aquí ya lo he determinado en función de la temperatura ambiente, que son 59 segundos. En estos momentos suspendió la presión, ¿ok? Suspendió la presión que tenía y ha pasado a la etapa número 2, que es calentamiento. Sin presión se va a calentar la tubería, la suficiente área de fusión que requiere, por un periodo de 3 minutos, 2.59 segundos.
Restan 2 minutos. Queda 1 minuto. Bien. 4, 3, 2, 1. Lo que hace es inyectar presión, va inyectando presión a lo que detecte justo en la presión que necesita el equipo para moverse, la toma. ¿Por qué? Porque la presión de trabajo va a ser la presión que necesita el equipo para moverse más mi presión de fusión. ¿Cuánto me dice que mi presión de fusión? 12 bares. Y él acaba de leer que necesita, mira, arrastre 6. Entonces, la suma del trabajo va a ser la presión de trabajo más la presión de arrastre. Puedes poner el frenado automático. Dale el frenado automático. Me dice, inserta la fresadora y le das enter. Inserta la fresadora. Levanta el seguro. Cuidado. Ok, enciende el botón. Genial. Dale enter. Insertaste. Entonces, extrae, ve si está continua, ve la calidad de la tubería,
tenga burbujas, mecanismos de la tubería. Sauder Corporation, yo vine a constantemente comprar un equipo con los trabajos con así, toda la tubería tenía huequito, burbuja. ¿Qué pasa? Cuando la tubería está en presión, por ahí se va a gritar y va a reventar. No, mira, ahí tú puedes ver que la tubería tiene anomalías, ¿cierto? Mira, ves, tiene transparente, mira, Juan. Mira, ves, igual. Entonces ya tú con eso tú dices, mira, la tubería se deforme, presenta unos rasgos extraños de locación o extensión, y ya tú haces y lo mandas. Que te dijeron a tu supervisor, que te dijeron cuando venga a rentar, oye, mira, yo avisé que no era mi gestión, se cambiaron la tubería. Vale, siempre pillar todo a tu trabajo. Pues también toda la pena. Exacto, pero si la tubería misma no resiste, ¿cómo va a resistir? Si bien es cierto que solo va a tener presión por gravedad, siempre mi idea es poder rectificar de las funciones de nuestro trabajo. Vamos a verificar la alineación. Extraer la refrigeradora, yo la extrajiste en el Inter. ¿Esta es la alineación? Perfecto. Entonces, si está ok, le das ok, si no, le das un cambio para confirmarte el nuevo resultado. Dale ok. Como es la alineación. Algo más para la gestión. ¿Ok? Hasta que el trabajo no te menciona. Se mantiene la presión durante largo tiempo para ver que no haya movimiento, dice que todo ok. Entonces te dice, acertar, adelante. Bien, Limpia primero. Limpia. Ahí solamente ya. Sí, ya. Ahí dale por pasadita, por favor, vamos a estaba realmente estudiando. ¿Qué ocurre? Que si no limpio bien y hay arena, por ejemplo, arcilla, polvo, esta arena va a ser lo mismo que como si fuera una burbuja de aire. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre cuando tiene una burbuja de aire? Que por ahí se va a agrietar y va a fracturar. Entonces, tengo que asegurarme de que esté correctamente limpio. ¿Ok? Bueno, todo como yo vi. ¿Ok? Baja el plano. La media es como ¿Está correcta? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Es correcto? Esto es lo que te dice, lo que tiene que cumplir y lo que está. Tú tienes que estar en 18 horas. ¿Cuánto está en 18? C. ¿Cuánto tiempo tiene que cumplir en la corrección del labio? 18 segundos. ¿Cuánto va? 18. La temperatura del labio. ¿Cuánto tiene que estar C? ¿Cuánto tiene que estar? 225. ¿Cuánto está? 225. ¿Todo va? Bien. ¿Qué tiene que estar atento aquí? Que cuando se cumple este tiempo, esto va a cambiar a P2 y tiene que estar 0. Que tiene que estar 0. Opa, tú más rápido. Sí.
Tiene más decisiones. Yo te digo, lo que te busca es lo realista posible. Si tu mano está Mira, integrada mira la con mano. tu tierra, claro. Pero si tu mano está limpia, la Mira. Brian, algo bueno todo. Muy bien, Brian. Muy bien. usted, mira, 2 minutos de calentamiento, lleva casi uno, va normal. Para que va a trabajar el diámetro de la tubería y el espesor de la tubería. Después conoce el espesor simplemente cimiento. Si es el diámetro y el espesor. Estimado, una consulta. El espesor, Esto siempre es uno para graduar, ¿verdad? espesor, O sea, alcanza, ¿verdad? si no te Sí, lo quiero formar a 4 por pulgadas. ejemplo, si cada vez Ahí tienes tengo, dos, ajá, más cierto. Como es una máquina que trabaja hasta 300 ya funciones. ese es el ritmo. Ya, entonces, hay diferentes numerosas midiendo tubería, ¿no? La técnica, Atento, Ya. a terminar de subir. la cantidad del diámetro. 3 segundos, así sea, por favor, a terminar de subir. Insístelo, termina de subir. Listo. El tiempo, el cierre automático y grave. Aumenta la presión pulsada. Y este es el cierre por esta. Lee qué dice. Claro, soldadura finalizada y Carlos, los capacitados iniciales. ¿Qué te pasó aquí? ¿Qué nos traen nosotros? Ah, pues bien, muy bien.